en NPF, el documental, tendremos un mundo totalmente peculiar. Un hombre que estuvo en Dubái como entertainment. Un hombre que en la universidad descubrió el jazz y el mundo de las artes plásticas por medio de una cara bonita. Un hombre que al regresar de Dubái se inmersó en su mundo, el del rock con Cocoa. Hoy en My Personal Film, David Ortiz. Hola, este mensaje va para David. David, te quiero decir que me caes muy bien, que eres un gran amigo, parcero, y que además de eso hemos tenido la fortuna de poder compartir música y hacer música por diversión, también por trabajo. Y en todo este conocerte y compartir contigo, quiero decirte que eres una persona de admirar, que eres un excelente músico, que me encanta que quieras siempre compartir todo ese conocimiento que tienes ahí. Aparte, eres una persona muy responsable, muy seria en lo que hace, y pues eso es de admirar. Entonces nada, te quiero decir que te mando un abrazote, que siempre cuentas conmigo también. Ya, nos vemos en la próxima tarima que esté por ahí cerca. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a NPF, el documental. En el episodio de hoy tengo un gran guitarrista, un excelente músico y un ser humano bastante peculiar. ¿Cómo estás, David Ortiz? Hola, ¿cómo estás, Sebastián? Muy bien, aquí madrugando con un buen tinto. La pregunta obligada, ¿cuál fue tu primer contacto con la música? Mi primer contacto, pues no, de niño. Lo primero que me pasó fue que mis papás me regalaron un teclado pequeñito, esos de juguete. Entre pues algunos otros regalos, pues ellos como que me regalaron ese teclado y con mi hermano, como que, no sé, o sea, de todas las cosas que nos habían dado, pues bueno, tampoco es que fueran muchas, pero como de las cositas nos pusimos a tocar, y entonces claro, mi papá me dijo, estos chinos tienen aptitudes musicales. Entonces pues ese fue mi primer contacto. Ya después clases de piano ¿cómo se llama? Particulares, y ya de ahí como para adelante después, bueno, mucho de ahí para adelante en el colegio ya empecé ¿Cómo pasa eso? O sea, yo conozco el efecto contrario, que lo viví yo y lo han vivido muchos, que uno comienza con las cuerdas y termina tocando piano. Pero ¿cómo pasa uno de comenzar con el piano a la guitarra? A la guitarra. Pues bueno, también yo estaba muy chiquito, yo tenía como unos 5 años, 6 años, ponle, 6 años tenía. Entonces pues la guitarra no es un instrumento muy de niños. Mi papá tocaba guitarra, después fue por él que aprendí a tocar. Pues tocaba, pues que sabía, pero muy básico. Pero yo supongo que pues porque fue más fácil, ¿no? Y como teníamos el teclado, esos teclados tenían unas teclitas súper pequeñitas, entonces ahí fue que empezamos nosotros a sacar melodías muy sencillas, el cumpleaños, la lechuza, el himno de la alegría, estrellita, todas las primeras melodías que nos aprenden, las aprendimos ahí. Ya obviamente de para adelante estudié violín, pues en el colegio yo tocaba en una orquesta de salsa, entonces ahí también como que el bajo fue después, pero no, hablaba de la percusión menor, también como que me gustó mucho el bongo, de las congas, de los timbales, entonces pues éramos como que nos rotábamos mucho los instrumentos, entonces ahí bueno, también como por el lado de la percusión me metí. Pero es así, el primer momento fue ese, de niño, clases y en el colegio, porque afortunadamente uno estuvo en un colegio que sí, que apoyaba mucho la música, y ahí como que pues me enrolé en eso. ¿Y cómo te diste cuenta ya después de que este viaje ya era serio y que querías dedicarte a esto por el resto de tu vida? Pues, ¿qué le digo? Eso no fue tan de una, porque yo sí tocaba, o sea, eso fue, pues lo que te digo, el piano fue muy niño, yo seguí tocando, seguí estudiando, pero yo en realidad al comienzo no era muy, digamos a nivel de la teoría, de la gramática, no era muy juicioso.
no me gustaba tanto, me costaba trabajo, siempre fui una persona como inquieta. Entonces esa cuestión de las escalas, del solfeo no me llamaba mucho la atención. Ya luego me puse yo a tocar guitarra porque me encantaba el rock, como que eso fue para mí, bueno, eso fue otra cosa de la vida que me marcó, empezar a escuchar mucho rock and roll, me encantaba, entonces me puse a tocar guitarra y empecé a tocar las canciones que podía tocar. Me imagino que debido... Todo, no, aunque al comienzo me gustaba mucho el heavy metal, Wow. mucho. Entonces como que, pues igual estaba en el colegio, seguí tocando, pero pues sí, en el comienzo yo no pensaba en estudiar música. Hasta que después me empecé a dar cuenta que igual le metía mucho tiempo a la guitarra y estudiaba y prácticamente a veces prefería quedarme tocando que salir a jugar fútbol o a hacer otras cosas con amigos. Bueno, obviamente sí tuve vida social, pero digamos que estaba muy metido en ese cuento y ya obviamente en las otras materias me empezó a ir mal. Me empezó a ir mal en física, química. Entonces ya en un momento dije, no, pues ya voy a estudiar música porque ya tenía, creo que tomé una muy buena decisión, porque al comienzo yo pensaba que no, pero después dije, no, pues es que mis amigos me llevan camino en física, en química, en matemáticas, bueno, todo lo que tiene que ver con números. Y yo no, y yo estoy muy metido en esto, sería una pérdida de tiempo, como yo ponerme a otras cosas y desperdiciar como este talento que tenía. Pues eso sí, digamos, siempre fue destacado en mi colegio, en todo eso. Entonces, pues ahí fue que dijo, voy a estudiar esto. Y ya me puse como ya también a la tarea de otra vez volver a la gramática, todo eso, porque lo que yo hice fue tocar, pero muchas cosas fueron empíricos. Pues yo, digamos, yo siempre cuento esto, yo estudié, la primera vez que yo recibí una clase de guitarra eléctrica fue en la SAP. Okay. O sea, yo aprendí a tocar solo y todo lo aprendí como autodidacta, pero la primera vez que un profesor de guitarra me dijo, mire, haga esto, fue ya en el preparatorio de la SAP. Y me decías que estabas bastante quedado en cuanto a las materias de números, ¿cierto? En el episodio anterior me decía Diana Maecha, y le decía, pues explícale a la gente, porque pues normalmente la gente cree que la gramática y eso son papita para loro, pero son cosas que si realmente no entiendes, no avanzas en nada por más virtuoso que seas en el instrumento. Ah, ¿te refieres a la gramática? Sí. Entonces ella me decía, no, mira, la gramática y la armonía y en general la música como tal es muy matemática. ¿Estás de acuerdo con esa afirmación que dijo ella? Pues yo lo que he analizado de la música, sí, obviamente es matemática, claro, pero yo lo veo como proporción, como las proporciones de la música es, sí, la proporción, no sé, digamos 2:1, 3:1, todo el tiempo estás enseñándole a tu cuerpo y a tus ideas a subdividir y a tener alturas. O sea, bueno, eso es otra cosa, la música casi que una partitura es como un plano cartesiano, hay planos. Entonces sí es matemático, pero más allá, pues digamos que sea una cosa, no es una matemática compleja, sino es una cosa, es más sencillo, ¿sí? Sí, obviamente es matemático, pero pues no es que la música tenga ecuaciones dentro de obviamente, bueno, ya a nivel de la acústica de las ondas, sí, obviamente es totalmente matemática. Claro. Las frecuencias, eso sí es matemático. Pero digamos a la hora de entenderlo, pues digamos uno cuando lo enseña, que eso es algo que ya digamos ahorita en la experiencia que estoy ahorita, me doy cuenta que a la hora de enseñar la música es matemática, pero sí es como, bueno, los dedos 1, 2, 3, 4, 5, haces esta nota 4 veces y eso ayuda a que la gente entienda mejor. Sí, ¿tú crees que si en los colegios en vez de hacerle ver a uno las matemáticas como una ciencia perfecta, pues yo analizaba que si a uno le enseñaran parábolas con cosas de música o de sonido, pues uno realmente le vería ese oficio y aprendería más?
Sí, sí, probablemente. Yo me acuerdo que uno en el colegio uno aprendía matemáticas y muchas cosas y uno no sabía en realidad para qué servía. Sí, la música es una herramienta educativa enorme, enorme y que se puede seguir, se puede explotar aún más. O sea, de hecho se está como implementando en muchas cosas, pero sí, claro, sería mucho más fácil la música, las cosas con música entran mucho más fácil y todo. Es cierto. Bueno, David, documentanos tu historia. Ok, ya te había dicho, pues empecé temprano, 6 7 años, yo la verdad no estoy seguro el año. Cuando empecé a tocar piano, después tuve clases de piano, yo estudié en la Filarmónica Juvenil, que en esa época estaba en la Universidad Central, eso era por Chapinero, todavía existe, pero ya no es de la Central. Yo empecé a estudiar ahí música, o sea, yo me acuerdo que los primeros cursos fueron como de gramática, y yo era, a mí yo me acuerdo que esas clases me daban sueño, yo entraba, yo era mucho, porque es que al comienzo, no sé si sepas un poquito de teoría musical, pero eso al comienzo es un poco enredado, entender el molde de la escala mayor, el molde de la escala menor, los sostenidos, los bemoles. Obviamente ya después uno lo entiende y es... Mira que a mí esa parte no se me hizo tan compleja. ¿No? Fue la parte gramatical, en especial el 6 octavos. Ah, las compases, sí. Sí. Entonces, y ahí bueno, yo en esa época, yo no sé por qué pasó eso, pero bueno, yo era aficionado a la salsa. Mis papás tenían unos cassettes de la Fania, los chiquiticos, que se llaman Fania, como unos grandes éxitos, volumen 1, volumen 2, y a mí me empezó a gustar mucho la salsa y sobre todo Willy Colón. Y entonces yo, no sé, en algún momento yo pensé que yo quise estudiar trombón porque Willy Colón era un trombonista, es un trombonista muy bravo y compré discos de Willy Colón y... Yo tengo también toda la discografía del hombre. No, yo soy aficionado a Willy, me parecen los mejores músicos de esta parte del mundo. Más que también es bajista. Ah, no, el tipo es un arreglista, un maestro increíble, ese tipo es... Entonces me gustó mucho la música de él, sobre todo esa salsa. A mí la salsa me gusta, es la salsa de esa época. Me parece que maneja un dramatismo genial en sus canciones, se notan las partes, más allá del baile, pues yo no soy una persona mucho del baile, pero más allá de eso sí me gustaba esa época, esa salsa como con todas esas partes, como esas historias que contaban y me decía, pucha, yo me acuerdo de chino metido en ese cuento. Pero yo no sé por qué mi mamá me terminó comprando un violín. Yo quería estudiar trombón, pero claro, pues el trombón es un instrumento complejo, yo era chiquito, ¿Estamos hablando de qué edad? yo tenía por ahí unos 10 años, 11 años. Entonces, claro, pues mi mamá, alguien le habrá dicho, no, eso póngalo a tocar violín, el violín es para niños, ya quién sabe, le habrá dicho. Ella me compró un violín, yo dije, bueno, vamos a tocar violín. Pero entonces yo tuve una cosa que tuve un profesor que era digamos lo que recuerdo, ¿no? Me parece que era un tipo muy escuelero, digámoslo de esta manera, muy clásico, ¿no? De la escuela clásica de la música. Nada en contra de la música clásica y la escuela clásica, ¿no? Sino que creo que mi personalidad no era mucho para ese tipo de música y ese instrumento. Y ese profesor, que ya no me acuerdo cómo se llama, me hizo cogerle un fastidio horrible al violín. Porque yo me acuerdo que las clases eran súper tediosas. Yo llegaba y el tipo me decía, cuidado la postura, y me cogía la espalda y así no, y póngase bien, y el brazo y no sé qué. Y yo me acuerdo que duramos mucho tiempo solamente en poder como tener una postura y el arco claro, eso es supremamente importante, pero yo no sé si fue la forma como el señor me enseñaba, o sea, no era como, creo que no me supo llegar. Yo me acuerdo que yo tenía clases, yo no sé, supongo que de 1 hora, yo salía a esas clases como si yo hubiera corrido 2 campos de fútbol.
Yo no sé, yo salía cansado así emocionalmente, como diciendo, "Ah". Pero bueno, lo que es el amor por la música, ¿no? Yo duré por ahí un año estudiando violín, allá en la Filarmónica Juvenil. Y, y bueno, ya después de eso fue, que yo siempre me acuerdo mucho, yo empecé a escuchar rock, bueno, escuchaba salsa y ya después empecé a escuchar rock. Em, Estamos hablando del año por ahí 99, hace rato ya. Yo tenía 7 años. Y en esa época empezó, como que se popularizó mucho Radioactiva. Radioactiva existe hace mucho tiempo, pero en esa época empezó otra vez a popularizarse mucho. Yo empecé a escuchar mucha música. Yo me acuerdo de la época de este que está ahorita en la de Montoya. Sí, de Montoya, esa gente. Y entonces yo empecé a escuchar con los primos, con mi hermano, empezamos a escuchar mucho rock. Y así como la primera figura de la guitarra que me gustó mucho fue Slash, de los Guns N' Roses, como que yo escuché, no solamente escuchar sino verlo, o sea, yo empecé a ver sus videos y las cosas y bueno, también en esa época escuchaba Queen, escuchaba los Doors, así como yo siempre he sido muy rock clásico. Y yo me acuerdo mucho un día que soñé que estaba tocando, que yo tenía una guitarra y que estaba tocando, creo que era Knocking on Heaven's Door. Sin saber, yo no sabía tocar guitarra, pero yo sentía como que, yo no sé, me imaginé esa sensación de tener los dedos aquí, estar haciéndolo acá y estar escuchando la canción como es, y yo no sé, yo me desperté esa mañana como... Tranquilo, acá sí puedo hablar mal. Ah, sí. Sí, yo no fue pucha, qué chimba sensación, me la imaginé, dije... Increíble, increíble. Y entonces mi papá tiene una guitarra acústica. Y yo sabía que sabía tocar, él es una persona de bambucos y de guabinas y de muchas cosas. Entonces él sabía los acordes. Y te enseñó algo. Entonces yo le dije, ven, ¿cómo se hace el do? ¿Cómo se hace el re? ¿Cómo se hace? Y claro, la guitarra. Y ahorita ya de grande que estoy enseñando, yo digo, pucha, tocar guitarra es difícil, enseñarla y aprenderla a tocar. Se necesita que la persona que la quiera tocar tenga mucha disciplina, como esa convicción, como que uno quiera aprenderlo, porque es que no es un instrumento fácil al comienzo, igual que el violín, por ejemplo. El piano, sí, digamos que tú lo tocas, tú coges una tecla, suena. Pero la guitarra al comienzo yo como que, claro, doy, ponga el dedo acá y... De hecho, el piano tú aprendes a tocar es tocando canciones. La guitarra al principio es muy tedioso porque uno se cansa, porque es lo que tú dices, ponga el dedo acá y haga este movimiento así, que esto no, que fortalezca los dedos. Es complicado, pero entonces yo me acuerdo muy bien que una vez unos amigos llegaron a mi casa, donde yo vivía, por el centro, amigos del barrio. Entonces un amigo había comprado un redoblante, solamente tenía el redoblante y las baquetas. Me dijo, venga, pues yo siempre había estado como en la música, yo sabía, me dijo, venga, es que me compré un redoblante, venga y tocamos, venga y yo es que lo quiero, yo no sé, de pronto Chino ni siquiera se había imaginado que iba a tener un redoblante. Y digo, no, pues quiero tocarlo, pues ya. Y yo me acuerdo que yo lo que hice fue, yo creo que ya no tocaba violín, o lo tenía por ahí guardado el violín siempre también me parece un instrumento muy acartonado. Entonces yo dije, bueno, voy a sacar la guitarra y empezamos los dos ahí como a, supongo que hacer ruido, ¿no? O sea, no habrá sido nada de que hubiéramos tocado algo muy chévere. Y ahí para adelante fue que empezamos, y después se unió otro amigo que después también estudió conmigo en la SAP, a cantar, y empezamos a cantar, a tocar canciones. En esa época estaba de moda Californication, yo me acuerdo de los Chili Peppers, y estaba, sí, y estaba muy de moda una canción de Los de Adentro, eso estaba pero pegado. Y ya de ahí para adelante fue que empecé con la guitarra, o sea, como que el violín lo dejé, eso fue como una mala relación amorosa, una relación tóxica que uno sabe que tenía que dejar, y cuando uno la deja se siente
mucho mejor, así fue. Nada en contra de los violinistas ni del violín. El violín es un instrumento muy lindo, muy precioso. De hecho, yo diría que gran parte de las mujeres bellas en la música se ven o en la voz o en los violines. Sí, eso sí es cierto. El violín es un instrumento, pues sin ser sexista ni nada, pero sí, las mujeres como que es un instrumento que es como con su personalidad. Yo he visto que las mujeres son muy buenas violinistas, clarinetistas, flautistas, no sé, es como que ese también, ese sonido dulce es como Saxofonistas. también. En cambio guitarristas, por ejemplo, es más poco. Es que la guitarra, el bajo, creo yo, sí, no quiero entrar en decir que es que las mujeres pueden hacer esto y los hombres esto, no. Entonces las mujeres pueden tocar cualquier instrumento. Pero digamos la guitarra es un instrumento rudo, fuerte, o sea, la mano necesita necesita uno fuerza. Y bueno, por ejemplo, a mí al comienzo me causó, porque mi mano es pequeña, al comienzo me causaba el resto de dificultad. Ya les decía, bueno, pucha, si algún día soy famoso me va a mandar a hacer una guitarra a mi medida. ¿No? ¿Nunca te sangraste los dedos? No, pues obviamente sí, a veces a uno se le caen los callos, ¿no? O algo así, pero pues volvía como a doler, pero sangrar, no, siempre. Creo que siempre tengo una técnica relajada, afortunadamente. Bueno, entonces eso fue me volví rockero, me compré una guitarra eléctrica, me puse a tocar, a sacar canciones, y así estuve todo el colegio. Y ya luego de salir, me estudié un poquito de gramática y ya entré a la SAP. Entré a la SAP al preparatorio, duré ahí un año y después entré a carrera en la SAP. Ese fue un salto para mí bastante complicado, porque yo hice en la SAP son 4 semestres de preparatorio. Exacto. Y yo hice uno y dije, me voy a presentar. Normalmente la gente hace año y medio. Año y medio, 2 años. Pues sí, o sea, la idea es por lo menos hacer, sí, un año y medio, sí es cierto. Yo hice un año, me presenté y pasé. Y yo al comienzo como, uy, feliz, pucha, pasé a la carrera, ya va a empezar. Pero cuando yo entré a primer semestre de auditiva, yo casi me enloquezco. Pero eso fue tenaz. Ya hay una profesora en la SAP que se llama Genoveva Salazar, que es una institución pues de la auditiva en esa universidad. Ella es la que ha creado, la que ha compilado los materiales de auditiva, precisamente los libros para eso. Entonces se conocía esos materiales, pero de arriba abajo. Y aparte de una persona bastante estricta con todo lo que es la puntualidad. Entonces las clases eran a las 7 de la mañana. Y si uno llegaba a las 7:05 ya esa mujer le estaba haciendo una mala cara. Y si uno llegaba a las 7:10 ya no entraba. O sea, ya no podía hacer uno nada. Entonces yo me acuerdo mucho que, digamos que fue como un salto enorme en contenidos. Yo en ese preparatorio yo estaba viendo, digamos a nivel de auditiva armónica, viendo primer grado, tercer grado, quinto grado, cuarto grado, todos en fundamentales, nada de inversiones. Y cuando yo llegué a ese primer semestre de carrera, todos ya viendo inversiones según todos los grados en los acordes de las escalas mayores. Y yo como que, esa primera clase yo salí, no, pucha, me voy a tirar este semestre. Me lo voy a tirar porque yo no... Para mí los más difíciles eran los Max 7. Y eso fue después, que ya después en las apps, como en el tercer semestre, ya se empiezan a ver lo que son las tetradas, que son ya los acordes con 4 notas. Pero al comienzo son acordes triadas, pero con inversiones. Entonces, y claro, y los quintos 7, los cadenciales, pues pucha, yo no sé cómo hice, pero me nivelé. Digamos que ese primer semestre estuvo regular, no fue, no sé qué nota, no me acuerdo qué nota habré sacado, pero pues pasé, eso fue lo importante. Ya después siento que me nivelé,
ya le cogí el ritmo a Genoveva, los atonales. Yo me acuerdo mucho, esos 3 primeros semestres de la SAP en carrera fueron duros por la auditividad, pero yo le puse el pecho. Ya en tercer semestre ya estaba tranquilo, ya tenía mi oído ya más desarrollado. Es que, socio, venga y le hago la transcripción. Bueno, sí, transcripción me tocó hacer hartas, aunque había gente que era más tesa para eso. Hasta vendía las transcripciones, yo me acuerdo. Había gente caspa que vendía tareas en la SAP. Yo me acuerdo mucho cuarto semestre de sistemas musicales, que es como historia de la música. En la SAP son 5 semestres. El cuarto es un poco difícil porque es música contemporánea, que a mí eso sí yo no le pude nunca coger el gusto. Hay una cosa que llama el dodecafonismo, y ya como que el sistema tradicional armónico se va al carajo y empiezan ya como que bueno, eso es interesante del siglo XX, porque ahí se rompieron muchos esquemas. A ver si me acuerdo bien, porque hay cosas que yo tengo por allá confusas en la mente. Lo de cafonismo fue en la misma época de este señor John Cage, y que si grababas digamos, acá este golpe en la pared, eso ya era música, o la música concreta se llama eso. La obra del silencio. De 433. No es un poquito no, de hecho harto antes. John Cage es como de los 60s, o bueno, creo que esas, obviamente porque ya esa gente hizo música electrónica, o electrónica no hablando mucho en los términos de hoy, sino música con máquinas, con frecuencias, con osciladores y todo ese tipo de cosas, pero lo de cafonismos antes, es como ponle los 20, los 30, más bien hay un tipo que se llama Schoenberg. Okay. Ese más que todo Stockhausen, toda esa gente sí empezó como a partir ese sistema tradicional de la música. Claro, John Cage y ya muchos otros locos lo que hicieron fue la música de los sonidos de toda la música concreta, es eso, la música de la calle o los trenes, lo de la electrónica, o que ya podían modular frecuencias en las grabaciones, en fin. Eso pues a mí me gusta digamos filosóficamente. Ahora no me parece chévere que la música también se hayan roto esos esquemas, pero digamos que a nivel estético pues ya no es algo tan, ¿cómo decirlo?, como tan llamativo para mí. Ya sí prefiero la música clásica, porque yo, claro, empecé a ver ya a mis amigos, a gente que empezó a hacer esas músicas y obras así larguísimas que no tenían como una melodía estable. Entonces no, pero sí me fui por el lado del jazz. Entonces ya en la universidad empecé a estudiar todo lo que es el sistema del jazz, que eso es una cosa, digamos, a mí la cuestión de la improvisación me parecía increíble. Yo escuchaba así los grandes músicos del jazz y me decía, profesor, mire, ese tipo está improvisando. Y yo, ¿en serio? O sea, como eso le está saliendo del alma, del momento. Yo necesito hacer eso. Entonces, pues ahí fue, digamos que hablando de historia de música del siglo XX, yo sí me fui más por el lado del jazz, la improvisación, los acordes agregados, las escalas, bueno, alteradas, todo eso. Ahí sí me puse como a experimentar y a conocer más de eso. Wow. Y bueno, ya siguiendo con la documentación, estuve un año estuve 10 meses trabajando en Emiratos Árabes, en Dubái, con una gente. Eso lo han hecho muchos amigos que se van lejos a trabajar. Estuve allá en un hotel, fue chévere. ¿Cómo así? En Emiratos Árabes, o sea, ¿cómo termina saliendo una persona que está viendo ya cosas de la música del cafonismo? Es que hacía mucho rato no decía esa palabra, ¿no? Sí, es hasta compleja decirlo, así de compleja es. Y terminas pues en Emiratos Árabes, o sea, no entiendes. Pues no sé, las cosas de la vida, pues digamos,
Sí, yo ya andaba en la universidad pues estudiando bastante. Bueno, yo tuve una cosa importante en la carrera que fue, yo tuve una novia de artes plásticas. ¿Se Entonces, puede decir el nombre? Creería yo. no, claro, se llama Claudia Ávila. Ella es la creadora de Pantella. Pantella, sí. Sí, ella y yo fuimos novios y bueno, eso también fue muy importante para mi carrera porque pues nosotros a veces los músicos a veces estamos como muy metidos en nuestra música y no miramos hacia otros lados del arte, ¿no? De hecho a veces también como que por los músicos estar tan en la música como que se les quita un poco el alma artística porque solamente están metidos en la partitura, buenos arreglos, pero las cuestiones visuales, estéticas no. Entonces ella así como que me dijo, venga, le muestro, y hablando de la pantalla, ese fue un proyecto que creamos los dos en un comienzo. Y ahí aprendí mucho de Yo video. me acuerdo que ustedes le hicieron a distintas personas, a Nancy Cano, Diana Paipa, no me acuerdo ahorita, creo que Mauro Laveo. Sí. Las grabaciones de video y en audio de los conciertos de grado. Sí, no, entonces a mí yo me metí una, ¿cómo decirlo? Me engomé con todo eso de la cuestión del registro, cosa que ya ahorita es más normal, ¿no? Pero el registro de las cosas, ¿sí? Porque yo a veces decía, pues pucho, uno hace el resto de cosas, toca en muchas partes, pero uno tener registros bacanos no hay tantos. Entonces yo le decía a ella, no, yo quiero hacer registros. Y bueno, en fin, en principio, claro que eso fue un poco después, pero al comienzo lo chévere fue que yo también empezaba a juntar mucho con la gente de plásticas y como que empecé a ver otros aspectos del arte, y ahí creo que siento que me volví más artista, más allá de la técnica. A veces, pues te digo, creo que los músicos se encierran en la técnica, pero entonces ya hay cosas como que uno empieza a ver bien, cómo me estoy viendo yo, o sea, como cosas de colores, de formas que son muy chéveres. Ella me enseñó mucho de la fotografía, de las pinturas, y entonces eso sí, eso también digamos que me enriqueció mucho. Luego yo me fui a Dubái, ahora sí, hablando de, yo estuve ese tiempo en Dubái, por contacto de una amiga, de Luisita, también de la SAP, y allá duré, pues más que todo fue como una etapa de ahorro, o sea, yo lo veo como la ciudad muy chévere, muy bonita y todo, y tengo amigos que siguieron en ese camino, pero yo no me interesó mucho porque, por lo mismo, yo ya tenía como esa bacteria del arte pues metida en mí, todavía la tengo obviamente. Entonces claro, ayer le contaba a alguien que yo tuve un conflicto en Dubái, tuve un conflicto personal porque nuestra categoría como músicos era el entertainer. No, nuestro puesto, digamos, había unos que eran meseros, recepcionistas, los de los cuartos, y los otros nuestra categoría del entertainer. Y a mí esa vaina me causó así un conflicto y decía, yo no soy un entertainer. Y entonces, de hecho hay una canción, no sé si la conozcas, que se llama The Entertainer, que es un ragtime. Sí, me parece que la he escuchado. Que es... Esa canción es un ragtime, pues, es como los inicios del jazz. Esa canción se llama The Entertainer y en español a esa canción le llaman El Artista. Entonces yo decía, no, claro, los artistas entretenemos, pero esa no es nuestra naturaleza, no es entretener. Espera, paremos ahí porque esto sí se me hace extremadamente importante. Dime. Porque yo pues creé la página y creé este podcast precisamente por eso. Ajá.
porque se me hace que al arte no se le ve en serio, sino lo que tú dices, entertainer. Ajá. Más allá de lo que la gente ve como entretenedor o como una persona que le va a quitar sus amarguras de un día fastidioso de trabajo o cualquier otra situación que te imagines. ¿Qué aspectos tiene el arte que la hace igual de importante o más, diría yo, que una carrera como un derecho, una ingeniería, etc, etc, etc? A mí me parece que el arte es una, como una herencia. O sea, como que el arte es una de las, el arte es una de las, es un canal de comunicación con el subconsciente, es un canal de comunicación con el cerebro que están y con el mismo, como con la misma esencia de una persona, ¿sí? Es una cuestión antropológica, es una cosa que tiene que ver también con salud mental, con emociones. El arte es una cosa enorme, sí, claro. Yo toco una guitarra y te toco una canción y, no, pues claro, bonito, chévere, pero más allá, eso va mucho más allá de lo que está, lo que yo te decía, como porque un niño, cuando yo era un niño tenía, bueno, sí, un niño de 10 años, 11 años, bueno, por 12 años, cuando ya empecé a tocar bien guitarra, yo porque dediqué mi tiempo a tocar un instrumento como la guitarra, cuando hay gente que no lo hace. Hay gente que pinta, hay gente que hace otro tipo de cosas, ¿sí? Pero cuando yo veo que la gente lo hace bien y es porque tiene como una comunicación como casi mística, ¿no? Yo soy una persona muy escéptica, pero digamos que es como esa conexión que tenemos de adentro hacia afuera de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro, como haciendo un bucle todo el tiempo. Entonces yo creo que las personas que nos dedicamos a esto somos personas que le estamos mostrando al mundo, a la sociedad, qué es exactamente eso mismo, qué es la humanidad, qué es el mundo, cómo expresas tus sentimientos, bueno, muchas cosas, ¿sí? Por eso te digo que es más allá, las creaciones, la cuestión creativa es una cosa importantísima. Nos muestra lo que somos, nos muestra nuestros miedos, nos muestra nuestra felicidad, nos muestra nuestras partes primitivas, nuestra inteligencia también, nuestra mediocridad también. Hay gente que es muy mediocre y se le nota totalmente cuando toca una canción o toma una foto. ¿Sí me entiendes? El arte es una cosa genial, es en ese orden de ideas, claro, es prácticamente una carrera hasta para mí que tiene que ver con la misma salud mental Yo diría, pues, ya que dices eso, complementando lo que es también como, Eso ahí sí, sí. como si fuera, ¿cómo decirlo? Sí, lo que tú dices es un todo porque, pues más allá de la prostitución de la palabra proceso que hay ahorita en pleno siglo XXI, en las artes, sea la rama que quieras poner, sí necesitas un proceso y no te puedes saltar ningún paso como en cualquier otra área. Por ejemplo, en la matemática te puedes saltar un paso y no hay problema porque hay forma de solucionar el problema. En el arte, si te saltas algún paso, te quiebras, te toca volver a empezar desde un punto mucho más abajo. Sí, claro, aunque de todas maneras también yo he visto que digamos en la música, ¿no? Hay mucha gente, que eso es algo que yo a veces le critico un poco a la academia como tal, al sistema académico de enseñanza musical, que yo a veces veo que hay gente muy buena que resuelve cosas de una forma muy chévere y que tal vez no han tenido como una educación como tan formal. Obviamente no estoy diciendo que la educación no sirva, sirve mucho, pero lo que yo quiero, en este caso lo que quiero decir es que como que lo bonito de que me parece muy chévere el arte es como lo que uno ve de la humanidad misma, de la personalidad misma de una persona, valga la redundancia, cuando toca un instrumento, cuando canta, cuando pinta, ¿sí? Entonces, pues sí, yo creo que de todas maneras
y la música, las artes van a jugar un papel fundamental en el futuro siempre lo han jugado en la humanidad, entonces sí, eso es chévere de la música. Y continuando ya después con David, el que se enfrentó con esta persona. Bueno, sí, estábamos hablando de eso, no, siempre me voy entre las ramas. Entonces, claro, yo vi yo cuando vi ese concepto del entertainer dije, no, o sea, Dubái es un país chévere, con mucha plata, es muy ostentoso, y uno se podría quedar allá viviendo y ganando bueno, pero digamos, siempre quise yo tener mis proyectos, tener cosas creativas que digamos en una ciudad como esa no existen, acá sí. Dubái es una ciudad que tiene por ahí 30 años, ponle. O sea, es una ciudad demasiado bebé. Es un niño de papi y mami, entonces es como que todo lo ha tenido, pero entonces allá no hay como acá que uno va a museos, uno va a teatro, como que uno va, digamos, al centro de Bogotá y uno siente ese choque cultural bacano, el peligro, la suciedad. Sí, la adrenalina de las ciudades grandes. Eso que Dubái es una ciudad grande, pero pues es muy plana, entonces a mí eso sí no me llamó mucho la atención. Entonces yo después volví con ahorros y yo pues monté un estudio en mi casa, pues digamos que un estudio, home studio, y ahí fue con lo que te decía, con Claudia nos pusimos a hacer videos, nos pusimos a hacer producciones, a hacer grabaciones. En eso duré un tiempo. Ahí luego, bueno, también por intermedio de ella, porque ella estaba trabajando en Editorial Santillana en esa época, yo me puse a hacer para ellos audios para cuentos de niños. Entonces, a producirlos, ¿no? Entonces, a conseguir unos narradores, también hice canciones, grabé cosas y pues ahí con ellos también trabajé un tiempo. Y luego, que es como lo más reciente, reciente ya vamos 3 años, empecé con mi proyecto de los Cocoa, es un proyecto de rock. ¿Qué es Cocoa? Cocoa es un grupo de rock, digamos rock alternativo. Mira que yo ya había casi que abandonado el rock. Suena chistoso decirlo, pero yo de ser tan rockero, después como que la universidad me volvió muy académico y muy jazz y muy la cuestión, y como que todos mis amigos estaban en ese cuento, y cuando volví de Dubái ya entonces como que entré pues por un tema de un amigo, entré a Cocoa, y yo al comienzo dije, pues bueno, esta banda de rock alternativo, pues yo siempre he sido muy clasiquero, pero dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Pero pues no, ha sido una experiencia genial, sobre todo porque terminé como de afianzar cosas que quería hace mucho tiempo. Ellos son unas personas que no son tan académicas en el sentido como del sistema musical, pero sí son gente que está muy pendiente como de la proyección artística, entonces ya la cuestión de cómo te vistes, esto de las entrevistas, por ejemplo, entonces empezamos a tener entrevistas, a ir a universidades, a hacer videos y súper chéveres. Entonces eso fue, empecé yo otro crecimiento, porque yo siento que sí era muy buen músico, pero era más bien un tipo ahí tímido, como no tan proyectado, pero eso es algo que a veces muchos músicos no se dan cuenta, pero la cuestión visual de cómo te transmites en el escenario es vital. Es porque uno Entonces decías la cuestión visual. Sí, la cuestión visual es, sí, como me paro en el escenario, como me proyecto. Sí, a veces como que a veces el músico de jazz, el músico académico está muy en su cuento y todo, y a veces hasta yo veo un poco en esos comportamientos un poco como de egocentrismo. El artista igual es muy ególatra, y eso es una cosa que toca romper. Es una cosa que extrañamente con Cocoa me pasó, como que pasé de ser como soy el putas y soy el mejor guitarrista, o sea, pensar uno de eso, porque uno piensa ese tipo de manicadas, a decir, no, pues yo toco es para la gente, y la gente se la goza, y yo necesito es transmitir algo. Y entonces también me metí mucho en ese cuento. Después empecé a tocar con un grupo de amigos, entonces empezamos mucho a tocar en bares.
Pues no con Cocoa, con otra gente. Y empezamos a tocar, por ejemplo, en teatro. Para mí esos empezar a tocar en teatro fue súper interesante porque esos toques son cortos, pero la gente está con la energía así hacia arriba todo el tiempo. Y la gente de la comunidad LGBT, las rumbas, yo he asistido a este tipo de rumbas porque yo en una época salí con una chica que era bisexual. Y ellos, o sea, si uno se prende normalmente, ellos se prenden al triple. No, claro, la fiesta de ellos es esa... la farra de ellos es muy buena. Entonces, si me entiendes, por eso te digo que también una vez en la academia uno como que está muy en el cuento de la música, y cuando yo llego y me meto y me veo, había, no sé, 1000 personas así saltando, bailando, y digo, no, pues yo tengo que tengo que generar esas emociones, y eso no fue, eso ha sido un proceso. Entonces, que pues digo, yo acabé de afianzar otras cosas que ya tenía con mi conocimiento musical, pero ahí acabé como de afianzar cosas también, como de soltar un poco más mi personalidad. Yo en realidad soy una persona tímida, pero digamos que sí me acostumbré a eso de salir al escenario, sea como sea que uno se esté sintiendo o esté uno cansado o lo que sea, y botarla todo. Y entonces, sí, eso ha sido como el proceso con Cocoa. Han pasado cosas muy chéveres, hemos tocado en varios eventos grandes, no, hemos sido muy cercanos a la gente radioactiva. ¿Qué se viene actualmente con Cocoa? Pues ahorita vamos a grabar un videoclip, vamos a hacer un sencillo, se llama Al Caer. Ese va a ser como nuestro sencillo. Nosotros grabamos un disco. Nosotros grabamos con Coco, hemos grabado 2 discos. El primero lo grabamos con la gente de Tigo Music en Audiovisión. Un disco que en la parte digamos, de la base rítmica, guitarra, bajo y batería se grabó en bloque. Y eso fue una experiencia muy chévere, grabar un disco en bloque. Obviamente no todo, absolutamente todo, sino fueron baterías, bajo, guitarras rítmicas en bloque, y luego sobre eso grabamos las otras guitarras y las voces. Que ya el grabar en bloque esas 3-4 cosas ya es un avance de trabajo tremendo. Claro, nosotros ensayamos lo que pues porque no teníamos más tiempo. Tigo nos dijo, les damos tantas, fueron como 10 ¿cómo se llama eso? 10 turnos pues en Audiovisión. Ajá. Tú dices, eso es harto, pero en realidad para un disco grabamos 6 canciones. Bueno, pero 10 sesiones, pero contando con la mezcla y con todo, ¿sí? O sea, pues en realidad reduce como a 6 sesiones. Más o menos 6 sesiones. Y entonces, como tenemos que grabar voces y todo, mejor dicho, las canciones las grabamos en 2 sesiones. O sea, el bloque fueron 2 sesiones. Aparte, mientras eso también incluía el momento del montaje, de la microfonería y todo eso, que eso es una cosa, o sea, es súper demorado nomás. Por lo menos 2 o 3 horas. Exacto. Entonces, pruebas y todo. Entonces, pues nosotros lo que hicimos fue ensayar muy muy bien, hemos hecho esas canciones así con metrónomo, o sea, como sabernos el derecho al revés, sin voz, sin acompañamiento, como de todas las maneras, y grabamos ese disco. Pues fueron, digamos, yo le digo disco, pues son 6 canciones, pero pues es como un concepto. Como un EP. Exacto. Con eso hicimos varias cosas, estuvimos en Jingle Bell Rock de Radioactivos, que fue muy chévere. Y luego el año antepasado, ya 2018-2017, grabamos nuestro segundo disco, que se llama Espiral, que estuvo muy chévere porque lo produjimos con Juan Galeano del Diamante Eléctrico. Entonces con él trabajamos de frente con las canciones, él fue sí, como el productor, y grabamos en un estudio que se llama Nebula Studio, que es muy chévere. Ese disco fue muy chévere porque ahí sí como que me preocupé mucho por las guitarras y por los solos que hice, que pues obviamente no son solos muy complicados, que ahí sí ya es como todo lo que me dice, bueno, yo en la universidad aprendí a hacer todas las escalas y todo lo que quieras, pero aquí en este disco ya es como como compacto todo eso para que sea
coherente con la música que estamos haciendo. Pero ¿Cómo puedo hacer para pues, poner en práctica estos conocimientos, pero sin dejar mi esencia y la esencia del grupo? Yo creo que eso fue más como, yo creo que más fue yo me fijé en la esencia, en mi esencia y la esencia del grupo. Las canciones se crearon mucho del jamming, digámoslo así, en los ensayos. Llegaba el cantante, mira, tengo estos acordes, que se les ocurre, y digamos, yo grababa mucho en la casa, grababa, bueno, venga, se me ocurre eso, se me ocurre lo otro, pero fue mucho más del momento. Yo me guié más en eso del momento, más allá de ponerme yo a escribir, eso a mí no me llama mucho la atención de ponerme a arreglar y a escribir. Hay gente que es súper dura en eso, pero yo lo hice más como de las sensaciones del momento en que tocamos, y entonces yo grababa mucho y decía, uy, ese acorde o esa melodía que hice ahí me gustó, voy a escucharla, hice esto. Entonces ahí empecé a armar las canciones, los solos, los riffs, y así salió. ¿Estás de acuerdo con que las mejores canciones no son las que te sientas 10 meses en un piano y comienzas a hacer instrumento por instrumento, sino las que van saliendo genuinamente? Pues a mí me funciona más así. Me funciona más así como las cosas que salen de los instintos. Yo soy una persona que cree que nosotros tenemos como una fuerza natural ahí, un potencial enorme que a veces no obviamente no lo notamos todo el tiempo, pero a veces ese animal, esa fiera que uno tiene adentro, coge y sale con sus instintos y te explota una idea, ¡pum! Y eso no es todo el tiempo. Claro, cuando uno se sienta, pues te digo, hay gente que se sienta con su hoja, su score, y empieza, digamos, los arreglistas sobre todo eso, pero sí, yo creo, en mi caso, en mi personalidad, que a veces soy una persona más bien impulsiva, más como del impulso y como de la cierta ansiedad, que yo soy una persona que está así, me funciona más eso. No quiere decir que sea como que todos deberían hacer así o todos deberían hacer el score, pues yo creo que cada quien tiene que buscar la manera como le funcione más. A mí me funciona más así fue que hice el disco. Bueno, hicimos el disco y ya, bueno, y pues para lo último que te podría contar, pues es el lugar donde estamos ahorita, que es una escuela que compramos con la gente del grupo, y ya, pues ahorita estoy dedicado pues a Cocoa, y ahora soy de administrador y director académico de mi escuela. Eso es lo que hago. Tu escuela se llama Pianísimo. Pianísimo, sí. Pues eso en realidad es una escuela que tiene 15, como de 17 años de antigüedad, sino que el dueño que la fundó y la armó y la levantó la vendió, y después esa persona que se la vendió nos la vendió a nosotros, y ya pues aquí estamos. Ya es como otro reto en la vida, ¿no? Ya una cuestión más administrativa, ya nos hemos metido más en cuestiones de impuestos, de números. Entonces nada, el aprendizaje sigue y sigue y sigue y no se detiene. Y ya pues antes de cualquier cosa, de que nos cuentes una o dos anécdotas, porque pues sí, hemos hablado de toda la parte musical, pero pues ¿cuál fue, digamos, esas paredes que tuviste que tumbar a pulso para pues ser lo que hoy eres? Porque pues todos los seres humanos tenemos esos retos que superar. Las paredes, no muchas. Yo creo que hay muchas cosas, lo que te decía ahorita del ego. El ego me parece una pared enorme para muchos artistas. A veces uno cree que por tocar un instrumento, uno a veces cree que es como un superhombre, un superhumano o algo así. Yo he visto mucho eso en la universidad, lo veía mucho, había mucha competencia sana, digamos, que pues no era destructiva, pero sí como esas ínfulas de yo soy mejor, yo soy peor. Y yo sí veía mucho eso, que, o sea, como que tú ves tocando a alguien y le ves a veces como ese sentimiento de yo estoy tocando esto porque quiero demostrar a la gente que yo soy el putas y que yo soy el mejor y que yo no.
entonces como que sus notas y sus músicas se notan impregnadas como de cierta arrogancia, como de... Sí, entonces a mí, digamos que de pronto siento que eso en algún momento me habrá pasado a mí, y lo que digo es que ya después viendo las cosas desde otro punto de vista me di cuenta que eso es una bobada y que a medida que uno es más noble, a medida que uno sabe que la música es de todos, sino no de uno, sino de todos y que es para todos, ahí me di cuenta que pude ser mejor músico, mejor persona, mejor artista. Entonces esa fue como una pared, eso digamos que es una pared que a veces los artistas tenemos que romper. El ego es increíblemente dañino para la vida, para la buena vida del artista, porque yo he visto mucha gente que es supremamente envidiosa y es supremamente, sí, esa envidia que no es tan sana. Sí. Entonces sí he visto mucho eso, como que yo veía mucho, este man toca feo, toca no sé qué, toca tal cosa, y entonces yo ya hoy en día yo digo, no, lucha, todos somos artistas y todos somos músicos y todos tenemos algo que decir, y los estilos pueden ser muchos, pero no tampoco hay un estilo que esté bien, la música es infinita. No, obviamente hay un punto, ¿no? También hay gente que ya es muy descuidada con su técnica, que no estudian y creen que son buenísimos. Claro, la música es una cosa de respeto y hay que estudiarla y hay que cultivarla, como ejercitarla. Pero sí, eso fue una, y a ver, ¿qué otra yo te podría decir? Sí, digamos, todas esas cuestiones del dinero, ¿no? A veces la música no es una carrera muy rentable, ¿no? Para mí siempre fue tuve un conflicto con eso. Entonces sí, digamos que otra pared fue como eso, como saber que en últimas el artista es un poco, a veces lo veo como un poco de mártir, porque el artista dedica mucho tiempo de su vida a hacer algo que a veces la gente tampoco no lo valora de una forma chévere. Pero pues digamos que afortunadamente he podido salir adelante, buscar cosas, encontrarme con cosas maravillosas, entonces digamos que sí, esas serían como las paredes. Y pueden haber más, pero no sé. ¿Cómo te sentiste aquí en el pie del documental? Muy chévere, muy chévere, muy chévere, me gustó. Y pues nada, todo después me toca escucharlo. Pero Bueno, bien. Cerremos con un consejo de David para la gente. ¿Qué quieres que la gente cuando escuche esto y el día que no estés y tengan la oportunidad a este material, se acuerden de David? Nada, pues yo lo que recomiendo, siempre voy a recomendar es como dejarse llevar un poco, o sea, digamos si uno es artista, si uno es músico, déjate llevar un poco, no seas arrogante, no seas, ¿cómo decirlo? Sí, o sea, es ser juicioso, ser aplicado a las cosas cuando uno las quiere en realidad y las hace con humildad, salen, de cierta manera siempre salen, cuando haces las cosas bien, en algún momento salen, hay que tener mucha paciencia. Yo siempre le digo eso a mis alumnos chiquitos, y les anoto esa palabra en la pared, tengan paciencia, hay que ser muy pacientes, hay que saber dar los pasos a su tiempo, y ya, eso es como lo que yo diría, coger las cosas con tranquilidad. Muchas gracias, David. Hasta Bueno. el próximo episodio.